Muy bien, el título de esta prédica es Cuando no entiendo a Dios. ¿Qué hacemos cuando no entendemos a Dios? ¿Qué hacer cuando no entiendo a Dios? ¡Wow! Y es difícil pensar en una respuesta, pero sí voy a compartirte lo que el Señor trajo a mi corazón en estos días. Miren, estas últimas semanas el Señor está poniendo en mi corazón fuerte hablar de la grandeza de Él, predicar de modo que el nombre de Él sea engrandecido, porque en la medida que entendía esto en oración, que hablamos de la grandeza de Él y esto se revela a nuestro espíritu, nuestra fe aumenta. Y si algo necesitamos es que nuestra fe crezca. Así que hoy quiero hablarte un poquito de la grandeza de Dios y luego ir a otro lugar que va a ser una herramienta para nuestra semana. El profeta Elías fue un hombre de Dios que apareció en un momento muy importante de la historia, porque él aparece en un contexto donde el pueblo de Israel estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios, en manos de un rey llamado Acab, un rey malvado, llamado Acab, que tenía una esposa malvada llamada Jezabel. Entonces aparece Elías nada más y nada menos que para denunciar lo que este rey estaba haciendo, y le dice al rey Acab: rey, por cuanto tu maldad llegó a Dios, no va a llover en la tierra por el tiempo que yo diga, y solo va a volver a llover cuando yo diga que llueva. Mirá la seguridad que tenía Elías en Dios, la autoridad espiritual era algo tremendo. Entonces, fue así que, claro, a partir de ese momento, la vida de Elías comenzó a correr peligro. Él se sublevó, ¿no?, ante las autoridades vigentes, comenzó a correr peligro su vida, y el Señor le dice: Elías, es hora de que te vayas de acá y te vayas a Kerit. Kerit es un lugar duro, solitario, en donde había un arroyo. Recuerden esto, a ver, ustedes acompáñenme en esto. El Señor le dijo al rey a través de Elías: viene un tiempo donde no va a llover, sequía total. Solamente iba a volver a llover cuando Elías lo dijera. Así como se venía la sequía, el Señor le dice a Elías: andate de tu ciudad a Kerit, donde hay un arroyo, escondete ahí y vas a beber de ese arroyo, y voy a enviar cuervos que te alimenten. Y es ahí donde, miren, hay algo muy interesante, porque Kerit, esta ciudad que les mencioné, significa cortar, significa separar. Así que el Señor va a separar a Elías, sacarlo de la vista pública del palacio para llevarlo a la soledad. Porque en la soledad, en la quietud, es donde Dios iba a convertir, o quería convertir, a este Elías tisbita, Elías de Tisbe, en Elías hombre de Dios. Así que se lo lleva para el arroyo. Ahora Elías no se vale por sí mismo, porque depende del agua del arroyo y aceptar que cuervos traigan comida en su boca. Así le dijo el Señor que lo iba a sustentar. Ya imagínate de por sí cuervos, que no es mi suegro, que es hincha de San Lorenzo, no, otro cuervo, el animal, el cuervo, que ya te da cosa que acerquen los cuervos, ¿no? Ya te da miedo. Y encima que te traigan alimento de su boca para que vos comas, una cosa horrible. Pero así son las formas de Dios. Y Elías comienza a necesitar aceptar lo que no entiende. Aceptar lo que no entiendo. Los cuervos son animales carroñeros. Viven de la carroña. La carroña es carne de cuerpos muertos. Así que miren esto, que es muy importante. Estos cuervos alimentaron a Elías 2 veces por día. Los cuervos se alimentan, dijimos, de carroña, carne de cuerpos muertos. Es decir, que estos cuervos traían carne a Elías y no se la comían. Milagro, 2 veces por día. Pregunta, iglesia, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía la comida para Elías? ¿De dónde venía esa carne? Estimo que de la cocina de Dios. ¿Y quién era el delivery entonces? ¿O quiénes eran los deliveries para Elías? Los deliveries o el delivery fueron unos cuervos. Te pregunto,
¿cuál será el delivery que Dios va a usar en este tiempo para manifestarse a tu vida? ¿Cuál es el delivery que Dios va a usar para manifestarse en este tiempo? Y vamos con el primer énfasis. Entonces, iglesia, vamos con el primer énfasis. Quédate con esta pregunta un segundito. ¿Cuál es el delivery que Dios va a usar para manifestarse a tu vida en este tiempo? Es que mi Dios es un Dios Padre que es capaz de alterar y poner en pausa las leyes de la naturaleza para proveer a sus hijos para sus propósitos. Nuestro Dios es un Dios que trae a existencia lo que no es. Romanos 4:17 dice, el Dios que da vida a crear algo de la nada, la capacidad de Dios de sacar vida de una matriz muerta. Una de las formas de Dios de tratar con nosotros es cortarnos, es separarnos de lugares, de vínculos, de estatus, para que nos quedemos solos frente a Él y Él trate así con nosotros. Y esto pasó con Elías. No me parece menor el versículo que acabo de mencionar, y le dije hace un ratito que lo más importante que puede estar pasando en tu vida en este momento es el momento que estás viviendo. Romanos 4:17, el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Yo tengo un Dios creativo. ¿Podemos decirlo juntos? Yo tengo un Dios creativo que hace de la nada algo. Amén. Hoy vamos a glorificar a Dios mientras escuchamos este mensaje. Elías ya no está frente al rey Acab, ahora está frente a Dios y comienza a verse a sí mismo. ¿Sabes por qué muchas veces no podemos quedarnos solos? Porque comenzamos a vernos a nosotros mismos. Y entonces Elías, solo en el arroyo, comienza a ver cuántos miedos tenía. Y comienza a ver cuán aferrado estaba a lo seguro y al estatus de seguridad. Kerit es un lugar duro y solitario. Ese lugar es un lugar muy duro. Y se cumple la palabra finalmente. Y ahora ya no llueve, la sequía se desata en la tierra, la hambruna también por falta de cultivos, el arroyo se seca y acá viene la mayor crisis para Elías. Sin agua me voy a morir. ¿Qué puedo hacer? Y el Señor le habla y le va a decir, Elías, es hora de dejar Kerit para irte a Sarepta de Sidón, una ciudad de una nación vecina, donde yo ya le di la orden a una mujer que te reciba, a una viuda, y te va a alimentar y te va a dar agua. Iglesia, el mayor desafío para Elías será aceptar. Y si alguien se identifica con esto, no es necesario que digas amén, simplemente asumirlo. El mayor desafío para Elías será aceptar que Dios tiene pensamientos diferentes a los de él. ¿Sabes que Dios tiene pensamientos muy diferentes a los tuyos? Y Dios tiene pensamientos muy diferentes a los míos. A veces nosotros creemos que, los pensamientos que tengo, pero la palabra de Dios dice que los pensamientos de Él son muy diferentes a los nuestros. Aceptar que Dios utiliza otros mapas. Vamos a ver un poco la historia entonces. Primera de Reyes 17, 8 al 13. Vamos a usar en la Nueva Traducción Viviente. Una parte de la historia y luego la continuamos. Primera de Reyes 17, 8 al 13. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, para. También tráeme un bocado de pan. Recuerden, sequía, hambruna. Y ella le respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa.
Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. ¡Qué cuadro tan angustiante y tan crítico! Se ve que era tal la hambruna y la crisis en la tierra que ella dice, lo último que cocinamos, comemos y estamos en un punto en que vamos a morir. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Yo por un momento pensé y dudé si con Gustavo nos habíamos puesto de acuerdo en lo que él iba a hablar y lo que yo iba a hablar, pero no nos pusimos de acuerdo, no habíamos hablado de esto. Pero entonces Elías le dijo a la mujer, ¿qué cosa? Vamos. Le dijo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Esto es fascinante. Esto es fascinante. Sarepta. Kerit, recuerdan, Kerit significaba cortar, separar. Sarepta significa fundición. Casa de fundición. Fundir, refinar. Podemos decir que Sarepta, esa ciudad, significaba para Elías ahora un lugar de prueba, un lugar de fundición. Sarepta es todo lo que no está bien, es un lugar de idolatría a Baal, es un lugar donde hay excesos, consumos, bailes, orgías, frenesí, descontrol. Es todo lo contrario a la fe de Elías, es el lugar donde lo van a señalar, donde se van a burlar de él. Escucha, iglesia, y Dios le dice, dejá el palacio donde estabas con el rey, venía un arroyo, un lugar duro y solitario. Ahora dejá el arroyo y venía Sarepta, un lugar contrario a tu fe, donde se van a burlar de vos, donde no estás de acuerdo con nada, y encima de eso te va a alimentar un hogar totalmente pobre. Para Elías, para vos y para mí, el desafío es aceptar que Dios tiene pensamientos diferentes a los nuestros. Pero eso no es todo. El mayor desafío para Elías será ser obediente en medio de lo que no entiendo. ¿Cuántas veces no entendemos al Señor? Mirá Elías. Así que uniendo estas dos ciudades, Kerit y Sarepta, te digo que Dios corta Kerit a Elías para fundirlo, moldearlo, Sarepta, a una nueva forma. Lo separa para moldearlo, lo separa soledad, solo Dios y Él, para darle una nueva forma a través de la prueba. Si hay cosas en tu vida que se cayeron en este último tiempo, en estos últimos años, si hay cosas que se truncan, si hay hastío por el presente y es una necesidad de un tiempo nuevo, de mudarte a un tiempo nuevo, es probable que Dios quiera cortarte, separarte, para que quedes solo frente a Él, para alimentarte de otra manera y que entonces Él pueda darte una nueva forma, mostrarte un camino nuevo. Permítanme saber si estoy siendo claro hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Sí? Una de nuestras mayores pruebas consiste en obedecer cuando no entiendo lo que pasa. No entiendo. Si vos sos un Dios grande, si sos un Dios amoroso, si sos un Dios de poder, no entiendo lo que está pasando en esta etapa de mi vida. Y hay preguntas como, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta noticia repentina? ¿Por qué Dios permitió que me pasara? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me lo dejaste ver si vos lo ves todo? Estas preguntas nos vienen, nos acontecen. ¿Por qué me va tan mal a mi vecino que no te ama, ni te respeta, ni se congrega, le va tan bien? ¿Por qué a los injustos parece que le va mejor que a mí? Las injusticias, los sinsabores, las decepciones y el sufrimiento es parte del recorrido, no lo podemos evitar. Pero sí podemos ver a Dios en ello. Y te quiero mostrar eso. Hay una palabra que aparece en el relato entre Elías y la viuda que es reveladora. Recuerden que el Señor le dijo, andá a Sarepta, a través de una mujer viuda te voy a alimentar y dar de beber. En aquel tiempo, una viuda era sinónimo de pobreza.
En aquel tiempo una viuda era figura de una persona que no existía para ayudar, sino para ser ayudada. Fíjate a dónde Dios lo manda a Elías. Pero cuando Elías se encuentra con la mujer, le dice, te pido que me des un poco de agua. Y cuando se está yendo la mujer a buscar el agua, le dice, pero pará, si podés traer un bocado de pan también. Ella le dice, no tenemos nada. Un puñado de harina y queda algo de aceite en el jarro. Es lo que iba a cocinar para mi hijo y íbamos a morir, no tenemos nada. Él le dice, seguí con tu idea, hacé eso, pero, repetimos juntos, pero, primero, cociname pan a mí. Y uno lo lee de acá y dice, che, qué egoísta este profeta, ¿no? Qué frío, qué distante con la realidad. Cosa de loco. Sonríe que Jesús te ama, diría Gigi Ávila, ¿no? Vamos, dale, sonrían un poco. Qué cosa tan... Ay, él le quiere su pancito, no se da cuenta que se está muriendo. Pero, dice, primero, cociname a mí. Me encanta la palabra pero en la Biblia. Siempre que ves la palabra pero en la Biblia es porque algo está por cambiar. Siempre que encuentres la palabra pero es porque después algo está por pasar. Y acá algo está por ocurrir, algo está por suceder. Primero cocinamos un bocado de pan, porque así el Señor lo pidió. Y acá, iglesia, se detiene el tiempo. Acá sucede algo de película. En este momento es donde se desata la mayor lucha espiritual. Es acá cuando la historia puede cambiar o permanecer igual. Siempre después de la palabra pero, algo está por cambiar. Ahí está el mundo espiritual. Elías, la mujer, los poquitos recursos que quedaban, qué hacer, la hambruna, la sequía, viene un hombre que no conozco, de un Dios que no conozco, me pide que le cocine, pero entiendo que tengo que responder en obediencia, no sé por qué. Ahí está entonces el mundo espiritual pendiente de lo que está por suceder. Ángeles están mirando la escena, demonios observan de cerca también, porque a partir de esta decisión, todo está por cambiar. Finalmente la mujer obedece. El profeta dice, hacelo mujer, ¿sabes por qué? Y esto es para tu vida y esto es para mi vida. Primera de Reyes 17, 14, 16, NTV. Hacelo mujer, aunque no entiendas, obedece. ¿Por qué? Porque el Señor de Israel dice, y recibí esto, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Voy a repetir esta palabra, esta profecía para esta mujer porque es para tu casa, es para casa de gracia. Hacelo mujer, hacelo varón, obedece aunque no entiendas, pues el Señor, Dios de Israel dice, siempre, siempre, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, obediencia. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. No era que había un puñado de harina, no era que quedaba solo un poquito de aceite en el jarro, dice que los tres comieron por muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. El Señor que promete es el Señor que cumple. El Señor que promete es el Señor que cumple. Vos quedate tranquilo y vos quedate tranquila que las promesas que Él te hizo, Él no se olvida. Él no se olvida. Las circunstancias distorsionan nuestra capacidad de ver muchas veces, pero Él no se olvida de lo que prometió. Amén. Josu, tengo ganas de que ministremos juntos. Si querés venir al piano un cachito ahora. Esto se va a poner muy bueno, iglesia. Con esa decisión de la mujer, el cielo celebra porque sabía lo que venía después de decir sí, después de obedecer. El infierno se sacude y se estremece por la decisión de esta mujer. La mujer obedeció a Dios. La harina abundó, el aceite abundó. Pudieron comer los tres y tuvieron comida durante la hambruna y la sequía en la tierra. Todo a partir de una decisión.
una decisión, pero una decisión en medio de lo que no entiendo. Yo quiero que, mire, la casa de miseria se convirtió en casa de milagros. Porque después siguen los milagros en la casa de la viuda. La casa de miseria se convirtió en una casa de milagros. Yo quiero que mi casa sea una casa de milagros. ¿Cuántos quieren que su casa sea una casa de milagros? Entonces vamos a obedecer cuando no entendemos. Yo quiero que Casa de Gracia sea una casa de milagros. Entonces Casa de Gracia va a obedecer cuando no comprenda. Suelto esto sobre tu vida en el nombre de Jesús. Dios ya hizo lo que estás por vivir. Dios ya dio la instrucción a los mensajeros que van a alimentarte. Dios ya le dio la orden a la mujer que te va a recibir en su casa. La orden sobre tu vida ya fue dada. Tienes que tomar esta palabra. La orden sobre tu vida ya fue dada. Dios ya hizo el futuro. Dios ya puso el suelo para tus próximos pasos. Dios ya estuvo mañana. Dios creó la tierra, iglesia, y cuando creó la tierra tuvo en cuenta crear el arroyo de Seric, el arroyo de Kerit, porque sabía que Elías iba a saciar su sed en ese arroyo un día. Me sorprende ver que antes que Dios le dijera a Elías de ir al arroyo, ya había mandado a los cuervos que lo cuiden. Él dice: yo di orden a los cuervos que te alimenten. Me sorprende que antes de que envíe a Elías a la casa de la viuda, ya le había dado la orden a la mujer para que lo reciba. La orden sobre tu vida ya fue dada. La orden sobre tu vida ya fue dada. A Dios nada lo toma por sorpresa. Cuando el arroyo se secó, Dios no dijo: uy, ¿qué voy a hacer ahora? Para que este muchacho pueda beber algo de agua, se me está complicando las cosas. No, iglesia, no es así. A Dios nada lo toma por sorpresa. Pero Elías y la viuda tuvieron dos desafíos: aceptar que los pensamientos de Dios son diferentes y obedecer cuando no entiendo. Dos desafíos tuvieron estas dos personas. Porque uno dice: ay, llegó el profeta y el desafío lo tiene la mujer, la viuda. No. Los dos tuvieron dos desafíos en común: aceptar que los pensamientos de Dios son diferentes a los míos y que es necesario obedecer cuando no entiendo. Amén. Algo que tenés que saber y algo que necesito saber es que Dios no te mueve sin provisión. Dios no te mueve sin provisión. Dios ya proveyó para lo que vas a necesitar. Y no hablo solo de provisión material. Quiero decirte que Dios te proveyó ya de todo recurso necesario para lo que viene por delante. Es decir, que Dios ya te proveyó en pro de lo que Él ve que viene por delante. Provisión. ¿Podés creerlo? ¿Se dan cuenta por qué Dios necesita desatar fe en la casa? Porque a esta altura tendría que haber 45 amenes más o menos. ¿Se dan cuenta por qué Dios necesita aumentar nuestra fe? ¿Y por qué estoy hablando de la grandeza de Dios? Porque si no hablo de esto y si no hablamos de esto, vivimos la semana sin esta conciencia. Y aún más, vivimos la semana sin esta fe. De que nuestro Dios es un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen y que trae a existencia lo que aún no es. Amén. Servimos y vivimos para un Dios que ya estuvo en el mañana y por eso puedo descansar hoy. Gracias, Jesús. Sirvo a un Dios que ya estuvo en mi mañana, que ya estuvo en el mañana de mi hija, que ya estuvo en el mañana de mi matrimonio,
que ya estuvo en el mañana algunas decisiones que hoy tengo que tomar, por eso puedo descansar hoy. Pero el reino de Dios, y en el reino de Dios, creer es sinónimo de obedecer. Esto es fuerte. Uno dice creer, confiar. Creer es sinónimo de obedecer. No hay fe genuina sin obediencia real. ¿Y cuándo más demostramos nuestra fe? Cuando obedezco en lo que no entiendo. Creer es sinónimo de obedecer. Hay mucha gente que dice y habla acerca de la fe que tiene. ¿Cuál es mi nivel de fe? ¿Cuál es tu nivel de fe? Tu nivel de fe es tu nivel de obediencia. Miren lo que dice el Salmo 37, 23. Dios habla hoy. El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que Él le agrada. El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a Él le agrada. O sea que Kerit fue un camino que agradó al Señor. Sarepta fue un camino que agradó al Señor. A mí no me gustan ni un poquito, No. Pero son los caminos que a Él le agradan. En la película Volver al Futuro, o en la saga Volver al Futuro, mejor dicho. ¿Cuántos vieron alguna de las películas de Volver al Futuro? ¿Sí? ¿Está bien? Mira, pensé que había un público más inclinado a este tipo de cosas. En la saga Volver al Futuro, el doctor Emmett Brown inmortalizó una frase dicha a Marty McFly en un momento ahí cerrando la primer película que daba lugar al segundo volumen de la saga. Y es una escena en donde están en el auto, ¿sí?, de la película Volver al Futuro, y el doctor Emmett Brown dice: bueno, si mis cálculos son correctos, cuando este vehículo llegue a las 88 millas por hora, te asombrará lo que verás. Con los pelos así. Y Martin McFly dice: profesor, necesitamos más camino para alcanzar las 88 millas de velocidad. Y el doctor Emmett Brown lo mira y le dice: ¿camino? ¿A dónde vamos? No necesitamos caminos. ¿A dónde vamos? No necesitamos caminos. Un hilo conductor en toda la escena de Elías, la viuda y el arroyo, es la obediencia. Yo no sé cuándo fue la última vez que escuchaste una prédica acerca de la obediencia, pero mi nivel de fe es directamente proporcional a mi nivel de obediencia. Obedezco porque le creo. Obedecer cuando no entiendo me da una nueva forma, me moldea. Obedecer cuando no entiendo desata los milagros. Camino a donde vamos, no necesitamos caminos. Para que veas que no es una idea mía esto de que los pensamientos de Dios son diferentes. Isaías 55, 8 y 9, NTV dice: el Señor, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que puedan imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Vamos a leer juntos el versículo 8, ¿sí? Dice el Señor, a la cuenta de 3 lo leemos juntos, ¿les parece? Vamos, 1, 2, 3. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor.
y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Suelto esta palabra en el nombre de Jesús. Vos no vas a vivir lo que la gente dice que vas a vivir. Vos vas a vivir lo que Dios dice que vas a vivir. No vas a vivir lo que la familia dijo que vas a vivir. Vas a vivir lo que Dios dice que vas a vivir. Porque el Señor dirige los pasos del hombre y los pone en el camino que a Él le agrada. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a esta palabra? En el nombre de Jesús. Dios dice, yo sé. Tal vez vos todavía no, tal vez todavía yo no. Yo sé los planes que tengo para ustedes. La gente va a decir cuando te vea moldeado, cuando te vea en medio de milagros, cuando te vea prosperado, ¿qué hiciste? ¿Qué te hicieron? Y vas a responder, fui obediente cuando no entendí. Fui obediente cuando no entendí. La victoria de Elías estuvo en aceptar que Dios tiene formas diferentes y obedecerlo cuando no lo entendía. Iglesia, se trata de nuestro Señor. Es este Jesús que para sanar a un ciego junta tierra del piso, la mezcla con saliva y unta este lodo en los ojos del ciego y lo cura. Es este Jesús que decide alimentar a una multitud con 5 panes y 2 peces. Es Jesús quien se demora teniendo una reunión, pero llega justo a tiempo a la barca de los discípulos caminando rápido en las aguas. Es Jesús que ayuda a Pedro a pagar sus impuestos y lo hace indicándole que vaya a aquel pez, abra la boca del pez porque adentro va a encontrar el dinero justo para pagar los impuestos. Es Jesús y en esta ocasión es Elías, teniendo que salir del palacio del rey para ir a una tierra dura y solitaria, porque su vida corría peligro. Se pudo haber preguntado, ¿y cuál es el camino? Si vas con Dios, no necesitas caminos, porque Él es el camino. ¿Qué tal si le damos un aplauso al que es el camino, la verdad y la vida? ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Si vas con Jesús no necesitas caminos porque Él es el camino. Amén. Gloria a Dios. Ponete en pie, por favor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Qué tal si te unís con este gracias, Jesús? Te unís con gloria a Dios, te unís con aleluya, te unís con alabado sea tu nombre, te unís con te adoro, Señor, te amo, Jesús, con las palabras que te surjan, no con las que yo te digo, lo que a vos te surja en este momento, ante esta grandeza, ante este tamaño de Dios. ¿Qué tal si te unís a un reconocimiento? Señor, en el nombre de Jesús te adoramos. Señor, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Elías, el Dios de Elías. Iglesia, Elías vivió una crisis muy fuerte, una etapa de su vida, una crisis muy fuerte, una etapa de su vida. Y el Señor le dice a Elías, me voy a presentar a vos. Y de repente hubo como un fuego que lo envolvía y Elías creyó que el Señor estaba en el fuego porque lo había conocido como el Dios que hace descender fuego del cielo, pero no estaba el Señor en el fuego. Y luego un torbellino muy fuerte y para Elías le era conocido el Dios que se manifiesta a través del viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento fuerte. Y de repente un silbo apacible que es como un susurro, y en ese susurro el Señor se manifestó a este profeta. Toda la vida lo conoció como el Dios de fuego, como el Dios del viento, pero ahora era el Dios del susurro. Nuestro desafío es aceptar que Dios tiene formas, caminos y pensamientos diferentes. Te invito a que junto al Espíritu Santo puedas preguntarle a Él, Señor, ¿cuántos de tus pensamientos están inundando mi mente? ¿Y cuántos de mis pensamientos creo que son correctos y sin embargo no?
Y en segundo lugar, el desafío de ser obedientes cuando no entendemos. Ser obedientes en las cosas chiquitas, cuando nadie te ve, cuando estás a solas, en las decisiones grandes, cuando no entiendo. Ser obediente a lo que creo, ser obediente a lo que sé. Esta es Sofi por ahí.